Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta charla del grupo de TensorFlow User Group, Applied Machine Learning y Artificial Intelligence. Hoy día tenemos esta charla muy interesante que se llama Aplicaciones de programación diferenciable a epidemiología e inferencia de estructuras discretas, que va a dar Gonzalo Mena. Gonzalo es un ingeniero civil matemático con un PhD en estadística en la Universidad de Columbia, y en su experiencia laboral ha sido investigador del Centro de Modelamiento Matemático en la Universidad de Chile, y también la Universidad de California y la Universidad de Harvard, y ahora la Universidad de Oxford, donde actualmente es un Florence Nightingale Bicentennial Fellow and Tutor in Computational Statistics and Machine Learning. También trabajó como Software Engineer en Google Brain. Gonzalo, es un tremendo privilegio tenerte con nosotros ahora, así que parte nomás. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, respecto a lo que quería hablar hoy día, bueno, gracias por introducirme también, entonces puedo hacer esta parte más corta de contar como mi background, que ya lo dijeron. Pero básicamente, claro, quería contarles sobre mi interés. Mi interés tiene que ver con el Machine Learning y la estadística. O sea, yo hago Machine Learning, pero trato de tener como una perspectiva como estadística al respecto. Como de principio estadístico, y eso tiene que ver como con mi formación de matemático, cuando estudié ingeniería matemática y también en el doctorado. Y también me interesa el tema de las aplicaciones, y en particular las aplicaciones como en las ciencias de la vida, eh, definido bien ampliamente. Y un poco para contarles como cuál es mi motivación en general, antes de como ir como al tema más específico. Es como que yo estoy preocupado con el tema de cómo uno como puede hacer ciencia hoy en día, dado que hay como que vivimos en un mundo en el que hay muchos datos que se están generando, y que estos datos, además de ser como grandes en términos de dimensión, tienen como complejidad y tienen como estructura y, y muchas cosas, y por lo tanto no es trivial como cuando la pregunta de cómo pasar de tener los datos a cómo hacer ciencia, cómo construir como una afirmación científica, no es obvio. Entonces, como yo trato como de tomar como dos o herramientas de dos disciplinas. Una disciplina que es mi disciplina, como la que yo tengo más formación, en la estadística, y tener como conocimiento estadístico es importante porque, por ejemplo, si uno quiere hacer ciencia, uno tiene que tener como un entendimiento de cuánto, usando datos, tengo que saber, por ejemplo, cuántos datos necesito para poder, de manera que como que mi experimento que yo haga para comprobar una hipótesis, yo pueda tener la confianza de que lo que estoy diciendo es cierto, ¿cierto? Y eso son preguntas que básicamente son preguntas de estadística. También hay como temas metodológicos que también tienen que ver con la estadística. Por ejemplo, yo quiero saber si lo que yo estoy haciendo, las conclusiones que se derivan de mi experimento, tienen validez, dado que, por ejemplo, podría pasar que haya un outlier, y el outlier esté como generando como un falso descubrimiento. Entonces hay como un tema ahí de, por ejemplo, cómo yo puedo diseñar métodos que van a ser robustos como a este tipo de problemas, que también es una pregunta estadística. Y por la parte de la computación, obviamente, y sobre todo relacionado con el tema de Machine Learning, lo que ocurre es que, dado que estamos en este contexto como de Big Data, ¿cierto? Que hay muchos datos, los datos tienen hartas dimensiones, y los datos tienen como intrínsecamente ciertas estructuras que son complejas, es que uno necesita desarrollar algoritmos que permitan como representar bien esta estructura y facilitar la inferencia. O sea, idealmente nos gustaría como hacer estas inferencias, como resolver los problemas científicos de una manera que no nos tome demasiado tiempo. Entonces hay como un tema de ciencia de la computación también que a mí me parece muy interesante, y que en el fondo lo que yo trato de hacer en mi día a día es como tratar como de tomar herramientas de estos dos ámbitos para poder ayudar a resolver estas preguntas. Y sí, disculpen, además que esto está en inglés, o sea, estoy hablando en español, pero está todo escrito en inglés porque en el fondo es como esta charla como lo que generalmente son cosas que generalmente hablo como una audiencia más general y en inglés, entonces lo siento. Espero que si tienen dudas respecto como a lo que está escrito me pueden preguntar, pero voy a hacerlo todo en español, pero está en inglés escrito. Entonces el tema como de cómo ir de los datos a la ciencia es la pregunta que a mí me interesa,
y me interesa de todos los aspectos posibles, y esto significa como tener que hacer investigación en la teoría, estadística, pero también en los métodos y finalmente como los algoritmos y también como finalmente como tener como las conclusiones científicas. Entonces, en esta charla quería mostrar un poco de mi investigación respecto a eso y, por supuesto, como esta es una charla para la comunidad de TensorFlow, estoy eligiendo particularmente proyectos en los que yo he trabajado y en los que he tenido que usar TensorFlow y que me parece que como el objetivo en ese sentido es como mostrarles como lo que ha sido mi experiencia respecto al uso de TensorFlow, que me ha parecido como una herramienta muy eh, importante, ¿cierto? Pues para facilitar como la, el trabajo. O sea, si no existiera TensorFlow o si no existieran como estas herramientas de programación diferenciable, eso significaría que hubiese como, me tomaría mucho más tiempo como en hacer mi investigación de lo que me toma. Entonces, es como una gran ganancia el poder contar con esta herramienta. Y bueno, yendo al tema de lo que voy a hablar, la primera parte voy a hablar de epidemiología, del trabajo que hicimos con mis colaboradores en COVID, en Santiago, de hecho. Y en la segunda parte voy a hablar como de un tema como que no tiene nada que ver con epidemiología, pero aún así tiene una motivación como científica, de un problema científico, y tiene que ver con el tema de cómo inferimos permutaciones. Bueno, yendo a la parte de COVID, nosotros con mis colaboradores, en particular con Pamela Martínez y otra gente más en varias partes, y escribimos un paper que era sobre el impacto que había tenido la pandemia en Santiago. Y, disculpen, es que me están llegando unos correos. El efecto que tuvo la pandemia en Santiago, y lo que hicimos básicamente fue eh, como teniendo los datos de COVID, tratar como de generar como una caracterización como bien detallada a nivel, en el nivel, en la característica espacio-temporal. O sea, lo que hicimos fue como, dada la ciudad de Santiago, como ver como cuáles eran las diferencias del efecto de COVID en mortalidad y en incidencia, por ejemplo, dado como, por ejemplo, dónde uno vive y la edad y todas esas cosas, y también a lo largo del tiempo. Entonces, a eso me refiero con hacer un análisis fino, que en general es difícil hacerlo porque básicamente está el problema, por ejemplo, que cada zona geográfica es bastante pequeña, entonces como hay un tema como de poder estadístico y también de los datos que son incompletos, que hay sesgo y todo eso, entonces eso fue como lo que fue mi preocupación básicamente todo el año pasado, y me tomó como un año hacerlo con Pamela y los otros colaboradores, y publicamos este artículo a principios de este año en el que, claro, nuestro mensaje finalmente, que es como algo bastante obvio dado el contexto de Chile, que es que hay como una fuerte dependencia como en los resultados desfavorables y y finalmente como en donde uno vive. Y hay un punto de esos, el que tiene que ver con el tema de los métodos que usamos y del análisis que hicimos, donde hay como un tema como de que en el que terminamos usando TensorFlow, y entonces me gustaría como enfocarme en ese aspecto. Pero también voy a hablar como un poco más generalmente de los resultados y como las técnicas, y eso tiene que ver como en general como con hablar de procesos gaussianos, de modelos bayesianos jerárquicos, y hablar de convoluciones también. Pero lo voy a hablar en general todo muy breve y después me voy a enfocar en el tema del TensorFlow. Entonces, este era nuestro estudio, teníamos como la ciudad de Santiago, y como que hay como como las distintas comunas tienen, generalmente hay como un distinto nivel socioeconómico, y tratamos de analizar el efecto dependiendo como de donde uno vive. Y esto tenía que ver hay como una observación como obvia que viene como de ver como los datos como que se reportan constantemente y que muestran que en términos de incidencia y mortalidad se observa una dependencia fuerte, y lo que queríamos en el nivel socioeconómico, pero lo que queríamos nosotros era como entender un poco más la dependencia y cómo esta dependencia como que está mediada, como cuáles son los factores que están mediando finalmente esta dependencia. Entonces era como un poco, dado como este resultado observacional bien claro, tratar como un poco de ir más allá, de explicarlo.
Por ejemplo, claro, otra manera de mostrar lo anterior es mostrar que la mortalidad dependía fuertemente del nivel socioeconómico. Esto es como entendiendo como las muertes por 1000 habitantes, o sea, como qué proporción de la gente murió, eso depende del nivel socioeconómico. Y ahí hay un tema también de, por ejemplo, la adherencia a las cuarentenas y como la capacidad de reducir la movilidad y todo eso, que lo analizamos, pero no es el objetivo, entonces lo mencionamos solamente tangencialmente. Pero ya yendo a la parte de los métodos, por ejemplo, una cosa que hicimos que es el tema de como de cómo inferir cuánta gente realmente se infectó a lo largo del tiempo. Y ahí el problema es que los casos como que no toda la gente se testea, entonces como que hay como un tema de reconstruir como la verdadera curva. Y lo que hicimos ahí fue tomar los datos de mortalidad. Y bueno, lo que estoy mostrando acá son los casos como reportados, o sea, inferidos, perdón, y eso es lo que hicimos para resolver este problema de cómo inferir como cuánta gente se está infectando en cada momento. Lo que hicimos fue ocupar los datos de mortalidad y ocupar como una técnica que se llama una deconvolución. Entonces, ¿qué es una deconvolución? Básicamente lo que hicimos acá fue tomar los datos de mortalidad, que son como más confiables, ¿cierto? Porque el problema con los casos es que no toda la gente se testea, pero efectivamente los reportes de muerte son mucho más precisos, entonces nos basamos en ese tipo de reporte y lo que hicimos fue como tratar como en el fondo como dada la serie de muerte, tratar de reconstruir como cuándo esa gente se está enfermando. Y para resolver ese problema lo que hacemos es tomar como un modelo de deconvolución, y el modelo de deconvolución lo que hace es en el fondo como resolver como una resta, como claro, una operación aditiva, pero en el espacio de las distribuciones. Entonces, lo que pasa acá es que el tiempo en el que una persona muere se puede entender como el tiempo que pasa entre que una persona se infecta, y dado que una persona se infecta, cuánto tiempo pasa desde que esa persona se infecta hasta que muere. Y entonces lo que hacemos acá es como, suponiendo que sabemos cuál es el momento en que una persona se infectó, eh, tratar como de, perdón, asumiendo cuál es la distribución del tiempo que pasa desde que una persona se infecta hasta que muere, tratar como de resolver como la ecuación en el fondo y como reconstruir como los tiempos en el que la gente se infectó. Eso es como el mecanismo que usamos para reconstruir esta epidemia, y es como un algoritmo este tipo de técnicas se ocupa mucho, por ejemplo, en astronomía, o como para sacarle ruido a las imágenes. Y en epidemiología también se ha ocupado mucho, y nosotros aquí como que en el fondo como que tomamos como método existente y lo mejoramos un poco. Y lo que hicimos finalmente fue como tratar de inferir como cuánta gente se está enfermando en cierto tiempo. Y claro, entonces aquí lo que hacemos como comparar como lo que se había reportado con lo que nosotros inferimos. Y lo que aparecía acá era como lo que era más interesante como para reportar, sobre todo más allá del método, era como ver como que había como un pequeño como pic, como bien temprano, como en marzo del 2020, y eso tenía que ver con, eso que lo estoy mostrando ahí, y eso tenía que ver efectivamente con que había un tema de testeo que era muy importante, que básicamente lo que estaba pasando era que en muchos casos, o sea, la mayoría de los casos no se estaban reportando, pero estaban ocurriendo de todas formas. Y eso era porque el testeo estaba como muy limitado a ciertas áreas, pero como que a partir de nuestra inferencia como que pudimos como demostrar o hacer el punto de que había como un tema como de una infección como que no estaba siendo controlada efectivamente, y eso era como algo que estaba influyendo en resultados desfavorables. Y la segunda parte, que es lo que, bueno, hay una tercera parte, pero esa en verdad como que no quiero como extenderme mucho, entonces, porque el tiempo es limitado. Entonces voy a como ir más directo al tema del análisis de exceso de muerte. Y el exceso de muerte, bueno, es como este tipo de análisis en verdad es como bien popular,
Y se ha, por ejemplo, en el The Economist hay como un método, en el New York Times todos tienen un método para hacer como comparaciones de exceso de muerte para los distintos países. Y lo que hicimos nosotros fue como crear como un método como ad hoc, pero que tuviese como la particularidad que pudiésemos como ocuparlo a nivel como de comuna y también como separando por grupos de edad. Entonces, ¿y por qué queríamos hacer eso? Porque nosotros queríamos entender un poco, bueno, los excesos de muerte nos da como en el fondo como una visión alternativa de cómo ha sido la mortalidad y nos permite como, por ejemplo, eh, responder a la pregunta de si los fallecimientos han sido contados apropiadamente o no, y también como poder entender como qué tan inusual ha sido como la mortalidad respecto a lo que uno esperaba. Entonces, este tipo de análisis de exceso de mortalidad es súper útil y claro, el New York Times tiene su método, que son regresiones, el Economist también tiene su método y hacen como ranking por países. Y nosotros hicimos algo parecido, pero a nivel como de la ciudad de Santiago. Y lo interesante, o como, como el punto de vista estadístico, como lo que nos dice más cosas es como esta comparación que podemos hacer entre lo que esperábamos y lo que ocurrió. Y sobre todo, esto más que nada interesante si tenemos como la capacidad de generar intervalos de confianza de qué es lo que hubiésemos esperado el año 2020 y poder como comparar como lo que esperábamos con lo que ocurrió, ocupando estos intervalos de confianza. Porque eso es como cuando uno hace un test de hipótesis, cuando uno hace como el t-test, por ejemplo, la distribución pivotal es como la media, ¿cierto? Uno sustrae como la hipótesis nula y después uno normaliza por la varianza que uno obtiene en los datos. Entonces, básicamente la varianza nos da como una normalización y como con la que nosotros podemos básicamente poder cuantificar como qué tan inusual es algo respecto a lo que esperábamos. Y eso es lo que nosotros cuantificamos como un C-score, ¿cierto? Que el C-score es básicamente como el estadístico que aparece en un t-test, cuando uno quiere cuantificar si lo que uno observa está muy desviado de lo que uno esperaría, como una media. Es exactamente lo mismo. Y lo que hicimos acá en este análisis fue como hacer como calcular estos C-score como por grupo etario y también por nivel socioeconómico. Entonces, al hacer este análisis, lo que veíamos era que en la gente joven, por ejemplo, bueno, no, como dado que no murió tanta gente, entonces los C-score en verdad como que son bastante bajos y estos C-score empiezan a aumentar, ¿cierto? Pero lo interesante también es como que la dependencia socioeconómica también es fuerte y sobre todo en los grupos de etarios más jóvenes. O sea, a pesar de que los C-score en la gente de 0 a 40 son bastante bajos, aún así había como una dependencia socioeconómica fuerte. O sea, a pesar de que hay poca gente joven que muere, eh, aún así hay una dependencia muy grande en el nivel socioeconómico. Y eso es como una observación relevante y eso también como sobre todo en los 40, 60 años sigue apareciendo, pero esta correlación termina siendo cada vez más baja hasta que en el grupo de 80 años, en verdad esta correlación, claro, a pesar de que murió muchísima gente más vieja, la correlación sigue siendo básicamente cero. Y hay como razones demográficas para entender este fenómeno. Por ejemplo, lo que ocurre básicamente es que si uno está mirando como a estos temas de mortalidad, lo que ocurre es que hay como distintas cohortes, ¿cierto? Como distintas poblaciones están expuestas a distintos riesgos durante sus vidas y eso significa que las poblaciones como con más desventaja experimentan mucha más mortalidad como en etapas más tempranas. Y lo que ocurre es que la gente que ha sobrevivido suficiente como para llegar a 80 años o más tiende a ser como bastante, como por un tema como de seco sobreviviente, a tener como más probabilidades de seguir sobreviviendo que el resto. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en el grupo de 80 años o más ya no se observan como correlaciones con el nivel socioeconómico. Pero esa no es nuestra interpretación, al menos, pero a mí al menos me hace perfecto sentido, claro, quizás no es
hay maneras de contestar esto, pero era un poco para explicar este fenómeno. Pero lo importante acá es que, claro, si tenemos como una manera de cuantificar como cuánta gente esperábamos que iba a morir, y tener como intervalo de confianza, entonces podemos como hacer este análisis de como los C-score, o como de cuantificación de qué tan inusual fue el año pasado respecto a lo que esperábamos. Y bueno, muy brevemente también hay un tema de la tasa de letalidad, que es un análisis que también hicimos nosotros, que nosotros mostramos que como si, dado que alguien se enfermó, se infectó, cuál es la probabilidad de morir. Y aquí también encontramos que había una dependencia con el nivel socioeconómico, que era bastante grande, sobre todo también en los grupos de edad más joven, y eso es consistente con lo que estábamos observando anteriormente, claro, como que a pesar de que la gente joven tiende como a no morir mucho de COVID, aún así como la poca gente que muere tiende como a concentrarse más en niveles socioeconómicos más pobres. Y es un efecto que parece bastante grande. De hecho, ahora la parte como más complicada del análisis anterior es que es un análisis que hicimos basado en muchos supuestos y en verdad es como, era un poco arriesgado porque, claro, nos aceptaron el paper, pero este análisis que no estaba hecho como basado como en algo muy, o sea, tenemos métodos para hacer análisis y análisis de sensitividad, pero al estar como, como una estimación basada en tantos como supuestos adicionales, es como, es factible que, por ejemplo, si nuestros supuestos estaban mal, entonces, claro, nuestras conclusiones están mal y aunque uno le pueden publicar un paper, si las conclusiones aún así pueden estar mal. Entonces lo que hemos estado haciendo ahora es tratar de usar como un dato alternativo. Y en este caso nos basamos en un estudio de seroprevalencia que están haciendo la gente de la Universidad del Desarrollo, por ejemplo, para poder construir como una estimación alternativa. Y lo que vemos acá es que ocupando como un análisis de seroprevalencia que nos da como más poder, más datos, aún así seguimos viendo esta correlación. Entonces, lo cual indica que el, el hallazgo que habíamos reportado anteriormente no es, efectivamente iba como en esta dirección. Claro, aquí estoy comparando como los dos análisis, como lo que publicamos y lo que aparece como de hacer como ese estudio de seroprevalencia, y si van en la misma dirección como las pendientes. Bueno, voy a pasar eso rápidamente. Sí, y que quería volver al tema del exceso de muerte, porque ahora sí que voy a ir al tema de COVID, o sea, perdón, de TensorFlow. Como les decía anteriormente, la parte importante como metodológicamente es ser capaces de poder cuantificar cuánta gente se esperaba que iba a morir el año anterior y contrastarlo con cuánta gente murió. Eso es como lo que necesitamos tener es como output del análisis, son como estos C-score. Y lo que hacíamos acá, lo que hicimos para hacer este análisis es ocupar un proceso gaussiano. Y les voy a explicar un poco bien brevemente lo que es un proceso gaussiano. No quiero hacer como una clase al respecto, pero contar como más que nada como cuáles son las intuiciones. Y esto es, bueno, supongamos en el modelo, los modelos usuales como de regresiones, uno tiene que I es igual a B por X, donde beta es ¿cómo se llama? El parámetro. Y hay como un cierto también como vector de ruido. Aquí, perdón, se me escapó como un slash sim. Pero epsilon es como una variable aleatoria que tiene una cierta distribución gaussiana, que es el ruido. Y lo que nosotros, bueno, en general, como en estos modelos de regresiones también hay como versiones como más bayesianas, por ejemplo, que el mismo modelo, pero también uno puede querer como ponerle como una cierta distribución a priori al parámetro beta, sí, claro, a los parámetros de la regresión, y generalmente la razón por la que uno quiere poner como estas distribuciones a priori es porque, supongamos, si tenemos como un parámetro con muchas dimensiones, como que pueden haber problemas con la estimación. Entonces generalmente como el tener como priors, como que no
nos permite como un poco enfrentar como estos problemas que aparecen con no tener suficientes muestras, por ejemplo. Entonces es como algo bastante habitual y estándar como el ocupar priors para los parámetros en los modelos de regresión. Si estamos en este contexto bayesiano, lo que queremos hacer es estimar la distribución posterior del parámetro dado los datos. Y bueno, la pregunta que los procesos gaussianos, la pregunta que tratan como de resolver o proponer una solución es como qué pasa si el parámetro beta tiene muchas dimensiones. Y lo que pasa acá es que, bueno, en ese caso, bueno, en el límite de infinitas dimensiones hay como una manera como de entender lo que está pasando y que es como decir que en este caso lo que va a tener en verdad, en vez de tener como un producto interno entre el parámetro y el X, el covariate, lo que voy a hacer es evaluar una función en X, ¿cierto? Y bueno, también considerar, agregar un cierto ruido también y lo que hacemos en vez de tener, en el contexto bayesiano, en vez de tener como un parámetro beta que sigue una distribución, ahora el equivalente del parámetro beta va a ser como esta función f, que va a tener un cierto prior, una distribución a priori, y esta distribución a priori ahora va a tener infinitas dimensiones, que suena como esotérico, pero en verdad no es tan problemático y es como, sigue siendo bastante estándar en este como tratamiento que uno le da con los procesos gaussianos. Entonces, cuando uno usa el proceso gaussiano, lo que uno hace es decir que esta distribución a priori es un proceso gaussiano que tiene media cero y que tiene una cierta matriz de varianza-covarianza. Aquí, al parecer, no pareciera que estuviese diciendo mucho, pero en el fondo lo que quiero decir es que lo que estoy especificando acá con esta distribución a priori es que el proceso gaussiano es una distribución gaussiana, pero tiene infinitas dimensiones. Y eso, claro, no es tan terrible porque en el fondo algo muy interesante con las distribuciones gaussianas es que basta especificar como lo que pasa a nivel finito dimensional. O sea, lo que yo estoy diciendo acá es que, por ejemplo, si yo fijo un arbitrario número de dimensiones o de observaciones, voy a obtener una distribución gaussiana. Y eso es lo que viene le llaman el teorema de Kolmogorov, ¿cierto? Que básicamente si uno quiere especificar como una distribución de probabilidad en un espacio como funcional o de infinitas dimensiones, basta con especificar lo que pasa a un nivel de finitas dimensiones. Y, y por eso es que, claro, como que aunque el proceso gaussiano, aunque suena como un objeto súper exótico, en el fondo no es tan terrible porque lo que uno está diciendo es como, sí, esto es como una función, algo que ocurre a nivel de funciones, pero si yo quiero entenderlo, basta con especificarlo cómo se comporta en un nivel como de las finitas dimensiones, y eso está especificado por este kernel, ¿cierto? Este kernel K, que básicamente nos va a decir, en el caso de los procesos gaussianos, nos va a indicar como cuáles son las estructuras de correlaciones que hay como a lo largo del espacio. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo respecto a eso, pero en el fondo lo que ocurre con los procesos gaussianos es que tenemos como esta distribución y aparece un parámetro que es el kernel, ¿cierto? Y el kernel puede depender de un parámetro realmente como finito dimensional y que eso es lo que al final como la tarea que uno tiene como cuando uno está como trabajando en el contexto del proceso gaussiano es como encontrar como cuáles son como los buenos parámetros θ. Y eso lo voy a explicar, lo voy a contar un poco cómo se hace y ahí de hecho donde TensorFlow juega un rol. Y esto es importante porque en el fondo como que lo que pasa es que distintos kernels que uno puede elegir van a darme lugar a distintas como estructuras predictivas también, entonces uno quiere encontrar los kernels que mejor representen como el proceso en sí mismo, y eso tiene que ver como entender como los kernels que mejor representen como cómo varían la observación en el tiempo, por ejemplo, y eso es entender como cuál es la estructura de suavidad del proceso en el tiempo, o en el espacio.
Entonces, aquí lo que les estoy mostrando, por ejemplo, hay un texto que es como la principal referencia, que yo tomé una imagen de acá, que es el de Rasmussen y Williams, que se llama Processes for Machine Learning. Y aquí lo que estoy mostrando es como, claro, los procesos gaussianos son como funciones básicamente, pero lo interesante es que si yo como que observo eventos, si yo tengo observaciones de este proceso gaussiano, eso como que cambia, genera una estructura predictiva. Entonces, lo que estoy mostrando en B, por ejemplo, en estas posteriores, es que, por ejemplo, si yo sé lo que pasó en estos 5 puntos donde hay como estas cruces, eh, voy a ser capaz como de generar como proyecciones en el resto del espacio. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran lo que pasa entre dos cruces, ahí aparecen como estas sombras grises, y estas sombras grises son como los intervalos de confianza que aparecen como en este proceso gaussiano. Claramente, si es que yo estoy como, mientras más lejos esté de las observaciones, entonces la confianza que yo debería tener como en lo que estoy prediciendo debería disminuir. Los intervalos de confianza van a ir expandiendo a medida que uno se aleja de las observaciones, que es como algo bastante natural, ¿cierto? Si uno como quiere predecir el futuro, entonces mientras más lejos esté el futuro, más difícil va a ser de predecirlo. Entonces, aquí de hecho, como a pesar de que, como les decía, el proceso gaussiano es como un objeto esotérico, lo interesante que tiene es que genera una estructura predictiva que es simple, es bastante simple, y con simple yo digo que lo que me refiero es que si yo tengo como un conjunto de observaciones, por ejemplo, tiempo, o digo como instantes de tiempo o años o lo que sea, y tengo como un conjunto de valores del proceso que ocurrieron. Entonces yo puedo predecir como cuál va a ser el valor en un distinto instante de tiempo, en un distinto lugar en el espacio, etcétera. Y esta predicción va a ser gaussiana, de hecho, y eso es como una propiedad como muy interesante, y hay como una fórmula para la media y la varianza, y estas fórmulas para la media y la varianza van a estar muy relacionadas con el kernel que uno eligió. Y bueno, estas son fórmulas y no voy a entrar en detalles, pero lo importante es que pueden ver acá es que si yo quiero predecir, me basta con conocer el kernel, ¿cierto? Eh, entonces, por ejemplo, y de hecho, aquí como volviendo al tema de COVID, y de hecho como que una de las razones por las que yo preferí como ocupar este tipo de modelamiento, era como porque en el libro que les comentaba, había como un gráfico que habla de como cómo predecir, o sea, antes de que, de hecho, como que el tema del cambio climático, como que ocupara un lugar en la agenda tan importante, en este libro como que comentan este ejemplo de los niveles de CO2 medidos como un observatorio en Hawái. Entonces lo que aparece ahí en azul son como los niveles de CO2 observados hasta el año 2005, que fue cuando escribieron el libro, y después lo que aparece ahí es como una predicción, y esta predicción está basada en un proceso gaussiano. Entonces, de hecho son como, si ustedes ven, no son puntos, sino que son como áreas, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que las predicciones son intervalos de confianza, o sea, hay intervalos de confianza asociados a las predicciones. No es como que, bueno, uno puede también como predecir puntualmente, pero lo interesante acá y lo que genera como automáticamente los procesos gaussianos son intervalos de confianza para las predicciones. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que hacían ellos era como considerar como kernels, como les decía, los kernels lo que tratan de hacer es como representar la estructura de suavidad del proceso, y en este caso el proceso tiene como una estructura suave en todo aspecto, es como a lo largo del tiempo, como si uno lo ve como, como bien de lejos, ¿cierto? Hay algo que va aumentando, ¿cierto? Entonces uno quiere tener como una estructura predictiva que me permita como capturar esta suavidad como en el largo plazo, pero también me gustaría como ser capaz de representar como cosas más finas que en este caso tienen que ver con la periodicidad, ¿cierto? O la estacionalidad de los cambios. O sea, el CO2 sí va aumentando, pero también va disminuyendo y aumentando también en cada año. Y bueno, y todo como en la práctica, como la gente que trabaja en procesos gaussianos
su trabajo consiste básicamente como en diseñar como kernels que capturen como estas estructuras de correlaciones y diseñar métodos que permitan como combinarlas, por ejemplo. La manera más simple es como lo que estoy mostrando acá, que es como considerar como un kernel estándar para modelar como los efectos de largo plazo y otro kernel que como que me represente las estructuras como más a corto plazo y después como combinarlas, ¿cierto? Y ahí uno puede tener un kernel que represente las dos al mismo tiempo si yo considero, por ejemplo, la suma de estos dos kernels. Pero la pregunta ahí es que si ustedes se fijan, hay parámetros, ¿cierto? K1 y K2 tienen como ciertos parámetros θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, y lo que queremos hacer es como saber como cuáles van a ser los mejores parámetros para esto. Y bueno, hay muchas maneras de hacer esto. La manera que es como para mí la más satisfactoria y estándar también es ocupar esta herramienta que se llama el Marginal Likelihood, ¿cierto? Y que lo que ocurre acá es que en el proceso gaussiano hay un modelo generativo que incluye el parámetro θ, incluye las observaciones X, como los covariates, ¿cierto? Y las observaciones finales y también hay como un tema, una estructura como intermedia que es como la función del proceso gaussiano. Y lo que ocurre es que uno puede marginalizar, uno puede como tratar de olvidarse de cuál es el proceso gaussiano y como tratar de integrar respecto como a todos los posibles como realizaciones de este proceso gaussiano. Y esta es como, ahí, cuando uno hace eso, lo que obtiene es como este marginal likelihood, que en el fondo es como, es la constante de normalización, pero una cantidad, un número, una cantidad extremadamente importante en estadística. Y lo que podemos hacer, de hecho, si yo quiero, como la pregunta que queremos responder es como buscar el mejor parámetro θ que nos permita como, para usar como para las predicciones. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de maximizar esta cantidad con respecto a θ o su logaritmo. Si hacer eso, de hecho, es equivalente a ocupar esta técnica que se llama el empirical Bayes, que también es como una técnica como muy fundamental y muy relevante y también muy como llena como de, no sé, encuentro que es una técnica como bien bonita en estadística, como esto del empirical Bayes, y si ustedes ven como, por ejemplo, si buscan en Wikipedia como qué significa empirical Bayes, uno puede ver que, por ejemplo, lo que estaba haciendo Alan Turing cuando, cuando hacía estos métodos para descifrar como lo que hacían los nazis, también era como esta técnica, básicamente, que es como marginal, o sea, como ver como todos los estados posibles, ver una probabilidad y después como tratar de encontrar como el mejor parámetro maximizando esta probabilidad. Y bueno, aquí es donde TensorFlow juega un rol y la razón no es la única, pero la razón es que cuando uno quiere como en la práctica como hacer como esta inferencia, uno finalmente se encuentra con el problema de querer maximizar esta cantidad respecto a θ, ¿cierto? Y esta cantidad, dependiendo de la familia de kernel que uno elija, va a ser distinta, ¿cierto? Y bueno, la función que aparece acá no es terrible, pero tiene ciertas complicaciones, ¿cierto? Uno puede hacer descenso gradiente y está bien, y probablemente nos va a dar una solución, pero afortunadamente hoy día vivimos en un mundo en el que ya ni siquiera uno tiene que programar a mano el algoritmo de descenso gradiente, sino que uno puede simplemente como especificar un modelo probabilista y, y esperar como que el algoritmo TensorFlow lo haga por uno. Entonces les quería mostrar acá finalmente como para terminar esta como parte técnica de TensorFlow, como el código que implementamos, una parte del código donde está como la parte principal. Y una cosa interesante que esto es código de R, y es código de R, lo que hicimos acá, R tiene como un paquete que se llama Greta, que es como básicamente un wrapper de TensorFlow. Entonces lo que hace este Greta es como tomar código de TensorFlow y como implementarlo en R, lo cual es muy conveniente porque en R básicamente es que un lenguaje estadístico, y lo que hacíamos, de hecho acá fue como una implementación usando Markov Chain Monte Carlo, pero aún así, a pesar de como esta interpretación de Markov Chain Monte Carlo, aparecen como temas con el proceso gaussiano que tienen que ver con hacer como esta inferencia del kernel, en primer lugar, y también con el tema de muestrear como objetos de distribuciones.
Y estas dos cosas como que TensorFlow permite hacerlas muy bien. Entonces, nosotros encontramos que existía esta librería en R, o sea, estábamos ocupando R y afortunadamente como que encontramos que Greta nos permitía como implementar predicción en proceso gaussiano fácilmente sin tener como que dedicarme, no sé, meses como a implementar a mano un algoritmo. Y fue bastante conveniente como contar con esto. O sea, a pesar de que la librería Greta, si ustedes ven la documentación de Greta, es básicamente un wrapper de TensorFlow para R. Quizás estoy siendo injusto, de hecho, como yo no soy como, mi background no es en computer science, entonces cuando yo digo wrapper, quizás como que no es la palabra más apropiada, pero si ustedes quieren saber con más detalle, les recomiendo que vean como la documentación de Creta, y el punto es como que sí, toma mucho código de TensorFlow. Por otra parte, tengo que comentar que como instalar Greta fue muy difícil para mí porque lo pude hacer en mi computador como personal, pero después, por ejemplo, yo quería como ocupar Greta en un clúster y en distintos clústeres y ahí como se convirtió un poco en una pesadilla porque básicamente cuando uno está en un clúster como que uno no puede llegar a instalar cualquier cosa y para instalar Greta, por ejemplo, tenía que tener como instalada cierta versión de TensorFlow y para instalar cierta versión de TensorFlow tenía que instalar no sé qué cosa de otra librería. Entonces, para mí que yo soy un usuario bastante naive como en términos como de implementaciones como de más bajo nivel, o instalar como cosas, como ya como trabajar como en código bajo nivel, fue bastante problemático hacerlo, pero eventualmente se puede. Y creo que, claro, sí, es como una herramienta interesante. Y sí, volviendo al tema de COVID, y como les contaba, bueno, y la razón por la que como que implementamos esto era por esta observación como que le mostraba esto de los niveles de CO2 en Hawái, y lo que ocurre es que es lo mismo, o sea, el tema de los datos de la mortalidad también tiene una estructura que tiene una componente a lo largo del tiempo. Perdón, aquí como que se me va el eje bajo del tiempo. Y estos son gráficos que van desde el 2000 hasta el 2021, o sea, perdón, 2000 hasta 2020. Son como la cantidad de muertes semanales por grupo etario. Y como pueden ver, también hay como un tema de estacionalidad, ¿cierto? Y también un tema como de tendencias de largo plazo. Y la estacionalidad tiene que ver con el tema de que, claro, sobre todo los grupos de edad más, como más viejos, morirse, aumenta la probabilidad de morir en los meses de invierno, ¿cierto? Y eso tiene que ver como porque aumenta la enfermedad respiratoria y circulatorias y tienen una componente estacional, y eso tiene que ver como con la forma, con la temperatura y también como con la circulación de los virus, que es estacional. Entonces, bueno, y si lo ven, por ejemplo, también hay como temas como de mortalidad, como tendencias como de largo plazo que aumentan o disminuyen, y eso puede tener que ver como, por ejemplo, tanto como con el hecho de que hay más gente, o sea, un tema como puramente como demográfico, que si hay más gente va a morir más gente también, o también puede ser como un tema como de epidémico, ¿cierto? Si hay como, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, está como estuvo el tema de la epidemia de los opioides, entonces eso generaba como, como que ahí pueden haber como modificaciones como de largo plazo en los patrones de mortalidad debido a como una epidemia también. Pero lo importante es que, claro, la mortalidad tiene como estas componentes y lo que significa que uno podía como lo que tratábamos de hacer en estos modelos como de proceso gaussiano era como poder capturar esta como variación o sea, perdón, temporal, eh, pero también como a distintas escalas, para poder tener después como unas buenas estimaciones de cómo lo que pasó el año pasado se relacionaba con lo que esperábamos. Y eso es lo que están los puntos azules acá, ¿cierto? Lo que ven los puntos azules son como las observaciones y lo que ven como las barras son como los resultados de nuestra inferencia. Entonces, al tener como esta cuantificación, podemos ver qué tan inusual fue el año pasado. Y lo que estoy mostrando acá es simplemente lo mismo de antes, pero enfocándome quería mostrar que también este análisis lo podemos hacer por comunas, ¿cierto? Eso es lo más relevante
para finalmente como poder hacer como estas correlaciones con el nivel socioeconómico. Acá justo nos dio una pregunta. Ujú. Ricardo Reyes pregunta que el eje X en qué escala está, o cuál es el periodo que estamos Ah, viendo en el gráfico antivelocidad diario, sí, semana. son semanas, sí, sí, perdón, se me fue como no caché el scaling del látex, pero sí, el eje Y dice weekly death, y el eje X lo que estamos mostrando es desde el año 2000 hasta el 2020. Entonces cada punto es como la cantidad de muertos por semana. Estos son datos del DAIS, y a propósito, el DAIS como que tiene hizo público como todos los datos de mortalidad, y es como una, si a usted le interesa, por ejemplo, la demografía, o entender como un poco, no sé, sí, la demografía, o tratar de como hacer como más este tipo de análisis, el DAIS como que hizo público como una base de datos que contiene como todos los fallecimientos desde el año 2000 en adelante, como muy desagregados, y eso permite hacer fácilmente este tipo de análisis. Entonces, y eso finalmente, claro, si tenemos como esta estructura predictiva, con intervalo de confianza, es que finalmente podemos tener como estas correlaciones. Entonces, lo que finalmente mostrábamos en nuestro artículo era lo que se obtiene de hacer como este análisis, ¿cierto?, de procesos gaussianos para cada grupo de edad y para cada municipalidad. Y esa es la razón por la que teníamos que hacerlo en el cluster, porque, claro, hacer como esto, si bien no es terrible como cada uno de estos procesos, si tenemos como 50 municipalidades, por ejemplo, 5 grupos de edades, son 200 procesos gaussianos. Supongamos que cada proceso gaussiano me toma 3 horas, entonces tampoco queríamos estar como una semana haciendo el análisis, era más conveniente. Bueno, igual te quería comentar también que este proceso gaussiano perfectamente podríamos haber usado una regresión, ¿cierto? Con un término que fuera como un seno, ¿cierto? Para representar como estas como componentes periódicas. Y hubiese estado bien, hay gente que lo hace de esa manera, pero a nosotros nos parecía como más pasado un principio, más, no sé, más parsimonioso como ocupar un proceso gaussiano. Y yendo a la segunda parte, oye, se está yendo el tiempo. Bueno, lo voy a hacer bien rápido, en verdad. El tema de las permutaciones. Eh, bueno, y esto es la motivación acá, es como el tema Deep Learning, ¿cierto? En Deep Learning lo que hacemos es como clasificar, ¿cierto? Y para clasificar lo que hacemos es tener como una cierta como capa o sea, dado un input, lo que hacemos es como pasar como este input a través de una cierta red neuronal, y en la última capa de esta red neuronal va a haber como básicamente algo que nos va a indicar la clase, ¿cierto? Eh, que nos va a indicar la clasificación de que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, si queremos clasificar clases, lo que hacemos, o sea, si queremos como clasificar y ocupar como clases para clasificar, la manera de codificar esto es usando esta función del softmax, ¿cierto? Que como el output de la red neuronal, como este WX más B, finalmente tomamos como el softmax de este vector que obtenemos, y eso nos va a dar como un elemento que vive como en el simplex, ¿cierto? Y nos va a decir como cuál es la probabilidad de cada elemento, de cada clase. Entonces, básicamente el output lo convertimos en algo como en un vector cuya suma es 1. Y la pregunta que tratamos como de resolver en este caso es como qué pasa si queremos predecir una permutación, y el problema es que si tenemos como n factorial permutaciones, no podemos hacer tan simplemente el softmax, ¿cierto? O sea, anteriormente teníamos como un gato, un perro y un plátano. El problema es que si queremos como, lo que queremos tratar de predecir acá no es como una clase, sino una permutación, entonces ya eso no, representar eso como un softmax va a ser imposible. Y nosotros teníamos como motivaciones para querer como hacer este análisis con permutaciones, y eso nos llevó como a querer investigar el tema. Entonces les voy a explicar un poco de esta solución, y que como el algoritmo de Singhorn, que es como el tema que yo estaba investigando bastante.
Y entonces, lo que pasa es que, bueno, supongamos que el caso usual, ¿cierto? Lo que hacemos es como tenemos un vector y lo que hacemos para obtener finalmente estas clases, ¿cierto? La probabilidad de que un perro o un gato es tomar el softmax de este vector y este está dado por esta operación que es como tomar la exponencial y después como normalizar, ¿cierto? También podemos ocupar como un parámetro de temperatura y este parámetro de temperatura lo que hace es decirnos como básicamente si esa temperatura es bien baja, entonces nos acercamos como un vértice. Y si es bien alta, nos acercamos al centro del softmax. Se convierte como todo más uniforme. ¿Cierto? Pero lo que queríamos hacer era como hacer como un análogo del softmax, pero ocupando permutaciones. Entonces, lo que hacemos acá es como representar una permutación como un elemento como polítopo que se llama el polítopo de Birkhoff. Entonces, básicamente, si una permutación lo podemos entender como asigno como un conjunto de n unidades a otras n unidades, ¿cierto? Y eso lo podemos entender como una matriz doblemente estocástica, o sea, una matriz que tiene como puros 0 y 1, y que la suma de las filas de 0 y que las filas de las columnas de 1, ¿sí? O sea, perdón, si la matriz es binaria, entonces tenemos una permutación, pero si no como forzamos la restricción de que sea binaria, sino solamente como que la suma de 1 por columna y fila, tenemos un elemento de este politopo de Birkhoff que es la matriz es doblemente estocástica. Entonces, pero hay como una analogía acá, de que en el fondo como lo que ocurre es que los vértices de este polítopo son las permutaciones y lo que está al interior son como la relajación de las permutaciones. De la misma manera en que cuando pensamos en categorías, los vemos como los vértices del simplex, ¿cierto? Como los one hot encoding, pero si estamos en el interior del simplex, entonces tenemos como estas probabilidades. Entonces es algo bastante análogo, y de hecho, de la misma manera que existe como esta idea de tomar el softmax, hay como un análogo para permutaciones, que es como ocupar el algoritmo de Singhorn, y también es como una operación bastante análoga. Entonces, lo que hacemos acá es como tenemos un vector, ¿cierto? Y lo queremos proyectar en este conjunto de matrices doblemente estocásticas. Perdón, acá ya no es un vector, es una matriz. Y lo que hacemos es como tomar esta matriz y como empezar como a normalizar por filas y por columna iterativamente. Entonces partimos como normalizando las columnas, ¿cierto? Entonces cada una de estas columnas, la suma va a ser 1, pero el problema es que no vamos como a satisfacer las restricciones de las filas. Pero si seguimos haciendo lo mismo muchas veces, como normalizar por fila y columna, realmente se llega como algo que eventualmente y se puede mostrar que es una matriz doblemente estocástica. Entonces el punto acá es que, como les decía antes, cuando queríamos como hacer clasificación con redes neuronales, lo que hacemos es como tenemos un vector X y lo convertimos a través del softmax en un elemento de este simplex de probabilidades que va a representar una probabilidad. Y ocurre que en el caso de las permutaciones tenemos como construcciones que son muy análogas y están dadas por como ocupar el análogo que es como el polítopo de Birkhoff y considerar como el tomar como el máximo, perdón, como el fondo como la operación análoga al softmax, que sería como que uno lo puede entender también como resolver como un problema con entropía, pero eso no voy a hablar en detalle porque ya no nos queda nada de tiempo. Pero el punto es que hay como una manera como bastante conveniente de hacer el análogo. Entonces, y lo interesante de esto es que como al pensarlo de esta manera, como que nos ahorramos el tema de tener como que representar una permutación ocupando n factorial de elementos. Y lo que hicimos acá, de hecho, fue como ocupar como básicamente como la tarea para la que queríamos como resolver, ocupar esto como ocupar este algoritmo o querer representar permutaciones, era, por ejemplo, si yo tengo un puzzle, ¿cierto? Que tengo como una imagen y la corto en pedazos, me gustaría como tratar de reconstruir la verdadera imagen. ¿Cómo lo hago? Como ocupando redes neuronales. Eso es como un ejemplo de una tarea de clasificación ocupando permutaciones. O sea, aquí la tarea sería como tomar como, por ejemplo, pares de como de
para el algoritmo lo que hacemos es como darle pares de imágenes y como subversiones como con permutaciones, y tratar de enseñarle a la red neuronal como que resuelva esto, que como que nos diga como cuál es como la manera de reconstruir la imagen real dada como las piezas. Así que yo le doy como muchos ejemplos. Lo que hicimos acá fue diseñar una red neuronal que como que implementaba estos principios, y en particular como que implementaba esta operación que es como la análoga del softmax, que es como el algoritmo de Singhorn, ¿cierto? Esta como iteración, como normalización como iterativa de las filas y columnas de una matriz. Eh, y lo que finalmente lo que nos permite esto es como básicamente como parametrizar una permutación de una manera que es diferenciable, o sea, de una manera que yo puedo como enseñarle como a TensorFlow que lo haga. Y fue como, claro, como que no, fue bastante útil, nos permitió resolver este problema y a través de una red neuronal. Y en este caso también hay código en TensorFlow que publicamos, pero esto es como bastante antiguo, pero hay como redes neuronales para implementar esto. Debo confesar que recientemente con un estudiante estuvimos haciendo algo similar, pero el estudiante terminó haciendo algo mejor porque en PyTorch, como que él encontró que le resultaba más conveniente como implementar algo similar en PyTorch. En verdad yo no he ocupado muchas veces esto, entonces no sé cómo van evolucionando las comunidades, pero al parecer, claro, como a esta altura es como terminan siendo como bastante similares los códigos de una u otra manera. Pero está claro, lo importante es como que hay maneras como de implementar este algoritmo, de implementar como esta como normalización de fila y columna, que es el algoritmo de Singhorn, que es lo que ustedes ven acá como en la última parte de la derecha. Y sí, entonces como que se puede como dar como una solución al problema como de representar estas categorías usando permutaciones, pero que ya no me queda más tiempo, entonces voy a mostrarles finalmente. Ah, no, y bueno, lo que les quería comentar finalmente que esto que hicimos como con los rompecabezas, lo hicimos, nuestra motivación original era como resolver un problema que venía de neurociencia, y era el problema como poder identificar neuronas, como dado como una imagen que, como donde están las neuronas con colores. Básicamente, en un problema de neurociencia teníamos que resolver un problema como de permutaciones, como de matching, y eso fue como lo que nos motivó a hacer como esta investigación en permutaciones, de la que finalmente nos salió este código que le mostraba anteriormente. Pero la motivación original también acá tiene que ver con un tema como más como de ciencia fundamental. Y lo interesante es como, claro, como que esto es como investigaciones de ciencia fundamental finalmente terminan como dando lugar como a investigación en otra área. Sí, eso era lo que les quería comentar, en verdad, como ya me pasé la hora, entonces no quiero decir nada más, pero o sea, si ustedes tienen más preguntas, estoy feliz de responderlas. Cristian dice que hay que continuar otro día porque está muy interesante. Gracias. Disculpa un poco en eso de las aplicaciones de las permutaciones. Que me pasó en una diapo rápidamente y que aparecían variational autoencoders. ¿En qué Sí, tipo sí. de...? Ajá. Sí, eso, mira, lo que pasa es que, claro, lo que les mostré era como un tema predictivo solamente, como resolver un puzzle, pero lo que estaba tratando de hacer más recientemente era como tomar como una perspectiva generativa. Y ahí lo que estábamos haciendo era como básicamente el tema de generar un objeto a partir de sus piezas. Entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, si uno tiene un rompecabezas, y si que uno tiene como piezas suficientemente chicas, lo que ocurre es que uno puede generar cualquier cosa, básicamente. O sea, si uno toma como un dígito de EBNIST y yo lo corto como en piezas de un píxel, me convierto como en, básicamente lo que tengo son píxeles blanco y negro. Entonces, como si yo solamente tengo píxeles blanco y negro, puedo generar cualquier dígito. Entonces, como con esa intuición lo que estábamos haciendo era como tener redes neuronales que generen objetos de una manera que sea como generar piezas del objeto y después como poner las piezas juntas.
Entonces, esa es la razón por la cual aparecen los variation long to coder, porque sí que tomamos esa perspectiva, pero eso no lo he publicado porque es bastante experimental y hay como hartas como limitaciones, entonces como no quería hablar mucho de eso. Pero el tema es que, claro, si yo quiero como después como aprender como el modelo generativo, una forma de hacerlo es ocupar un variation autoencoder. Por eso va bien. Uh-huh. Sí, ¿qué dice Víctor? Ahí me ves. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, Bien también. Oye, quería hacer una pregunta acerca de este tema de la predicción de COVID. uh-huh. Porque tú dijiste que hiciste una especie de convolución con basado en las muertes, ¿cierto? Uh-huh. Y a ver, tengo una pregunta, porque ¿por qué con las muertes? ¿Se podría haber hecho con las hospitalizaciones, por ejemplo? Sí, también. La muerte era como, porque era el dato que estaba más accesible a nosotros, porque el DES se publicó, y porque sabíamos que los datos de muerte eran como bastante confiables en Chile, entonces era como la manera más fácil, en verdad. Ya. Y también, claro, porque también hay un tema de normalización ahí, como si uno quiere como entender como cuántos casos a partir de las muertes, entonces uno tiene que como dividir por como la probabilidad de morir si uno se infecta, y eso hay que saber cuál es ese número, entonces, y ese número lo tomamos de otras estimaciones, entonces el punto es que, claro, esta cantidad está estimada como la infection fatality rate, pero no hay como una similar como infection to hospitalized rate, entonces como si hubiésemos ocupado hospitalizaciones, quizás sí hubiésemos como podido inferir como el patrón como espacio temporal, como la curva, pero no sabríamos como qué tan arriba o abajo, como, sí. Te entiendo, porque claro, yo tengo en la cabeza un problema con el sincicial, y ¿Mm? claro, es la misma cosa, pues ¿cuál es la probabilidad de hospitalizarse dado que te infectáis? Es como Uh-huh. el escollo. Pero esos Yo son los creo datos que hay, pues no se muere la gente mucho, así que... sí, no, pero yo creo que también una dirección interesante es como combinar como estos distintos tipos de datos en un modelo, y yo pienso como que hay como una manera como de formularlo como un modelo bayesiano, así como por jerárquico, ¿cierto? Como que yo tenga como probabilidad de enfermar, después de hospitalizarme dado que me enfermé, después de morir dado que me enfermé, y también como tener como correlaciones, o sea, como con hacer que todas estas variables dependan también de la edad y todas esas cosas, y como yo creo que se pueden formular modelos interesantes que como que contengan todo este tipo de información de una. Ya. Uh-huh. Está bueno eso. Uh-huh. Gracias. Uh-huh. Ya que nadie más te preguntas, parece. Yo quería hacer una chiquita. O sea, claro, comentabas que lo de las redes Simpson se podría usar como para resolver como puzzles o cosas así. Pues Uh-huh. se puede, por ejemplo, si tenéis como una lista de palabras, generar como la onda, como el orden que tenga como más sentido, que forme una oración más bacán, Sí, o usarlo como para generar. sí, eso es lo que he estado tratando de hacer, o sea, no lo he tratado de hacer porque no soy experto en NLP, pero lo he estado discutiendo con otra gente, y de hecho también hay un tema ahí de cómo se genera el lenguaje, que también, como yo no soy experto, entonces quizás lo que voy a decir ahora es falso, pero al parecer como que hay muchos modelos que como que sobreconfían en el hecho de que el lenguaje se genera de manera secuencial, como una palabra sobre la otra, pero en teoría no hay como una razón para pensar que eso tiene que ser así. O sea, claro, hay un sesgo como pensar que las cosas son secuenciales porque el habla es secuencial, pero uno podría pensar que el lenguaje se genera como todo de una. Entonces, en ese sentido, como por ejemplo el pensar como un modelo generativo del lenguaje basado en permutaciones, sería interesante en el sentido de que sería como un modelo como no autorregresivo para el lenguaje. Y sí, yo he visto como artículos que han como empezado como a ver esto, pero es complicado, y no sé si sea como la manera más conveniente de hacerlo, pero es algo que, claro, como que me parece como razonable intentarlo. El problema también es, claro, como el lenguaje, como que los transformers tienen como tanta preeminencia que como que nadie se debe hacer como algo muy distinto de eso, porque saben que es como es difícil como
mejorar lo mejor posible hasta ahora. Ya. Ujú. Sí, está bueno, ¿no? Estuvo buena charla. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, parece que no. Bueno, entonces ya, vamos a cerrar lo que fue la charla de Gonzalo Mena. Fue muy buena, fue un gran honor estar que día como la charla, es como un charlista como súper bueno y es bacán para el grupo. Muchas gracias por venir y bueno, para todos los asistentes, recuerden que tenemos el grupo de Meetup donde tenemos como los eventos, también tenemos el Telegram, y tenemos otras redes sociales, el Twitter y el LinkedIn donde igual publicamos cosas. Y bueno, se vienen igual más charlas y si tienen como cualquier sugerencia o cosas nos pueden contactar, así que eso, que estén todos muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. Ok, muchas gracias por la invitación. Gracias.